Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Dios le fortalezca. Bendito es el nombre del Señor. Alabamos al Rey. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Alabamos al Rey de Gloria. Porque Él vive para siempre. Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Rey por permitirnos estar en esta mañana adorándolo en espíritu y verdad. Él es el mismo, Él no ha cambiado, la iglesia ha cambiado, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, si queremos ver las obras de Dios de nuevo, tenemos que cambiar nosotros. Nosotros tenemos que volvernos a Dios. No aparentar que nos volvimos a Dios, sino volvernos a Dios. No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de nosotros, de la voz del Señor. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. La tempestad se calma. Se calma. Adóralo en esta mañana. Que puedas tomar fortaleza, aliento, que puedas tomar vida, que puedas tomar fortaleza en su palabra que es pura. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Su palabra es pura, bendito, y es escudo su palabra para nosotros. Es escudo su palabra, que puedas tomar vida en esta hora. Puedas tomar fortaleza, nueva fuerza en esta mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te levante, que Dios te ayude a volver a sus caminos. Si estás apartado, si estás frío, vamos a buscar a Dios. Volvamos a la Escritura. Sanemos las heridas que nos hizo el enemigo. Sanémonos de los golpes que recibimos en el camino. Perdonemos todo. Perdonemos todo lo que nos haya pasado, pero sigamos al Señor. Él no nos ha hecho ningún agravio. Él lo que hizo, el agravio que nos hizo, ¿no?, fue ser capaz de morir por nosotros. Esa fue la gran afrenta, derramar su vida hasta el final, para que tú y yo tengamos vida en esta hora, para que tú y yo podamos caminar con Él. Y su palabra es pura, nos dice este coro tan hermoso. Su palabra es pura. Y si en estos tiempos no se ven las obras de Dios, las manifestaciones del Espíritu, las maravillas de Dios, no es porque Dios haya cambiado y se haya acortado su brazo, sino porque es que nosotros, la iglesia, los cristianos, hemos decaído, nos hemos desviado, hemos perdido de vista las Escrituras, nos hemos ido a nuestras propias historias, nuestros propios grupos, nuestros propios protagonismos, cuando necesitamos que el protagonista sea Dios. Estamos llenos de caudillos. Los caudillos son esos libertadores. Queremos ser como aquellos hombres y tener el protagonismo, pero en la iglesia el modelo no es el protagonismo de los hombres. En la iglesia son los hechos del Espíritu Santo y son las operaciones de Dios. Y eso queremos dar una introducción y hablar un poco, porque una cosa es la que hacemos nosotros los hombres. Nosotros los hombres hacemos cultos, hacemos celebraciones, como le llamemos, de adoración, de alabanza,
nosotros los hombres hacemos estudios bíblicos, nosotros los hombres organizamos grandes asambleas, reuniones, convenciones y tantas cosas, donde participamos con nuestros talentos, capacidades, damos buenos eventos con buen ánimo, la gente se va contenta, pero necesitamos más la participación de Dios en nuestras reuniones, la participación de Dios en lo que hacemos, menos de nosotros, menguar nosotros para que crezca Él. Necesitamos ver la mano de Dios como la vieron los primeros cristianos, ver la mano de Dios en nuestras vidas, en las congregaciones. Tenemos muchas cosas humanas metidas entre nosotros, sostenemos casi que todo con el brazo de carne, y entonces terminamos agotados, el fruto no es suficiente, el resultado es poco. Necesitamos buscar más a Dios para que haya entonces un resultado de una intervención de Dios en medio de nuestras congregaciones, de nuestra familia, de todo lo que hacemos. Para eso hay que tener más relación, más comunión con el Señor. Y vamos a ver algunas porciones bíblicas de cómo empezó todo esto. Estuvimos viendo hace poco estuvimos viendo la iglesia, los estudios de la Iglesia Ungida. Todavía no les hemos dado el cierre total. Todavía hay muchas cosas que discernir y que hablar, pero volviendo un poco a ese tiempo que está narrado en el libro de los Hechos, ahí está el modelo de las estrategias de Dios. Podemos decir las estrategias de los hombres, y es todo eso que hemos hecho, y todos esos modelos de iglesia que hemos inventado, y todo ese orden que hemos inventado, y todas esas estructuras complicadas donde tenemos tantos jefes para todo, jefe de esto, jefe de aquello, cuando lo que necesitamos son servidores. Y no digo que no haya autoridades, pero nosotros nos hemos excedido en la cantidad de jefes. Tenemos jefes para todo en las iglesias, y casi nada funciona de manera sobrenatural, o casi nada, por no decir nada, y todo es la mano humana, el recurso humano, la capacidad humana. Y por supuesto que cualquier organización donde haya cierta estructura, ciertos principios de orden, de trabajo, de responsabilidades, puede funcionar, pero eso no quiere decir que esté cumpliendo el propósito para lo que fue hecha. Y la iglesia no fue hecha por el hombre, la estableció Dios, y dijo nuestro Señor Jesucristo que era su iglesia, y que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra ella. No, vemos el Hades prevaleciendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, con tanta enfermedad, porque las enfermedades son del Hades, no son del cielo. Porque en el cielo no hay gripe, en el cielo no hay virus. Y la Biblia dice, en la oración dice, hágase tu voluntad como es en el cielo, también en la tierra. Es decir, lo que está en los cielos, que venga sobre la tierra. Ese es el reino de Dios. Y nosotros vemos que así hemos sido asolados. Estamos como en los tiempos de Gedeón, escondidos, tratando de sacar el trigo para que coma nuestra familia, escondidos, porque en las calles está el león, o mejor dicho, está la plaga, está la enfermedad, está el temor, está tantas cosas. Y quiero decirle que estamos equivocados en el tiempo, porque todavía estamos en el tiempo que la iglesia salga por todas partes a llevar el evangelio, que la iglesia se fortalezca en el Señor. Y para no extender tanto la introducción, todo empezó en la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo, gloria a Dios, cuando llegó el Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y vino un viento. Esto es Hechos capítulo 2, ya lo hemos mencionado, pero es muy importante, porque en las estrategias de Dios, en primer lugar, es cuando las estrategias o operaciones, voy a usar la palabra operaciones para que nos sea un poco más familiar, según lo que estuvimos estudiando de los dones del Espíritu, que hay dones del Espíritu, hay ministerios que da el Señor y hay operaciones que hace Dios. Y entonces las operaciones son las cosas que son intervenciones divinas, es decir, actuaciones divinas, es el operar, el actuar, el entrar Dios en acción en una situación determinada, en este caso, para el establecimiento de la iglesia, para el salvar a alguien, para sanar a alguien,
cómo Dios lo hace, cómo ocurre para Dios, cuál es la metodología de Dios de la evangelización. En una ocasión en un seminario hablando del libro de los Hechos, nosotros hicimos una disertación de la necesidad del poder de Dios para salvar a las personas, y como era un seminario de línea donde no se creía en los dones, nos desaprobaron, nos dijeron que no era así, porque no, nosotros estábamos hablando de la Biblia, pero ellos querían que nosotros habláramos de lo que ellos nos habían enseñado. Y bueno, que Dios los bendiga y los ayude a entender que es la Biblia, el manual de enseñanza. Y dice que están ellos unánimes juntos en un lugar, ahí todo es humano todavía, todo el mundo está en un lugar, unánimes en un solo sentir, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hay un viento un viento un poco extraño, pudiera ser que hay tormenta tropical, pero bueno, empieza un viento a soplar allí, llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Es decir, sobre cada uno de ellos había como unas lengüetas así de fuego, unas llamas de fuego sobre ellos. Ya eso no es normal. No anda la gente por ahí, por la calle, con lenguas en la cabeza de fuego. Ni siquiera ocurre en las iglesias de hoy. Pero eso fue lo que ocurrió en el comienzo de la iglesia. Esa fue la inauguración. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, fueron llenos de un espíritu, que es el Espíritu Santo, que es uno solo, pero los llenó a todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Siempre en la iglesia, cuando vemos a alguien que tiene algo de Dios, la mentalidad es que, bueno, pero a ti no. ¿Y por qué a ti no? Pero a él sí, porque bueno, parece que Dios le dio más a él. Y ahí empiezan los problemas. Y Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y si no has recibido todavía, no te preocupes, porque es para todos, para ti también. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí está en la Biblia. A los que no creen en esto, o aquellos cristianos que se atreven a decir que hablar en lenguas es de los demonios, eso es como blasfemar el Espíritu Santo, porque decir que algo que es del Espíritu Santo es de Belcebú es blasfemar el Espíritu Santo. Ten mucho cuidado con lo que uno dice y limítese a las Escrituras. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, como el Espíritu les guiaba, y hablaban en esas otras lenguas. Cuando pasó esto, que era algo ya extraordinario, porque es una intervención sobrenatural que está viendo, está Dios haciendo algo que no lo puede hacer el hombre. El hombre no podía producir una llenura en el corazón de todas esas personas. El hombre no podía poner a hablar en lenguas a las personas. El hombre no podía poner aquellas lenguas de fuego. Todo era una obra, una operación, una actuación directamente divina. Y como ocurrió algo extraordinario, sobrenatural, que no era común, no era natural, la gente se reunió y empezaron a decir: estos están ebrios, ¿qué les pasa? Otros se admiraban y se reúne un grupo grande alrededor de ellos. Entonces viene la predicación que Pedro les explica por Joel capítulo 2, esta es la venida, lo que está escrito del Mesías que vendría, y después que les explica y les predica, les dice: arrepiéntanse, y entonces se arrepienten, hermano. Y dice el verso 41 de Hechos capítulo 2, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, un grupo de hombres orando, esperando una promesa de Dios, esperando la promesa de Dios, porque él dijo: quédense allí y no se muevan de ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Eso es en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder. Necesitan quedarse para que reciban poder de Dios. La palabra para poder es dinamo. En los textos originales es la misma palabra que se usa para dinamita. Es como decir, hay un poder, algo capaz de detonar, algo detonante, algo poderoso, iban a recibir. Y están ellos ahí reunidos, y hasta ahí nada, no había pasado nada, y después de 10 días de estar allí, ocurre esta intervención sobrenatural, divina,
porque la iglesia no es humana, la iglesia Dios la fundó Él, la estableció Él, la iglesia no le pertenece a los hombres, la iglesia la compró el Señor, como hablábamos en la madrugada, la compró, fue comprada por el precio de sangre, entonces Él es el que la fortalece para que ella pueda resistir los embates y pueda cumplir su misión. Usted no puede cumplir una misión si no está habilitado para ella, y el Señor, para habilitar a la iglesia, a pesar de que había estado 3 años con los discípulos, y dice, tienen que quedarse en Jerusalén para que allí sean investidos, llenos del poder de lo alto. Y allí, eso viene en el libro de los Hechos, capítulo 1, él está haciendo el recuento de esa enseñanza. Y allí él les dice, les mandó, estando juntos, Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quiero decirle que no se refería solo a los apóstoles, porque ahí en el aposento alto habían como 120 personas, incluyendo mujeres, que también fueron llenas del Espíritu Santo, incluyendo María, la madre de Jesús humanamente, la madre humana de Jesús, que también fue llena del Espíritu Santo, y también estaban los hermanos de Jesús carnales, hijos de José con María. Toda esa gente estaban ahí, eso viene en el libro de los Hechos, capítulo 1, léalo despacio para que encuentre toda esa información y que encuentre la información también que dice que en total eran como 120. Es decir, quizá no eran 120 exactamente, eran como 120, dice la palabra, era un grupo grande, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Él le había anunciado que recibirían poder en el verso 8 de Hechos 1. Por eso es que hay que ir a la Biblia. Porque uno oye ahora al predicador, y el predicador puede decir cualquier cosa, yo puedo decir cualquier cosa, pero usted tiene que ir a Hechos 1:8 y revisar y decir, ¿qué dice aquí? Y recibiréis poder. Es decir, que Él les dijo a ellos que iban a recibir poder, esa capacidad sobrenatural para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, que puede incluir Chile. En este momento yo estoy en Chile, puede incluir Cuba, puede incluir Estados Unidos, puede incluir Australia, puede incluir las zonas de la Antártida, donde quiera que haya un ser viviente, que lleguemos los cristianos, necesitamos poder para poder hacer la labor de ser testigos, porque nosotros somos testigos del poder de la resurrección, de que Cristo resucitó, y ese poder tiene que estar operando en nosotros. Y él le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de ese poder. Ellos se quedan, viene el poder de Dios, y mire cuál es la estrategia de Dios. Poder de Dios primero, los sana, los levanta. No sé si recuerdan cuando predicamos, los que han visto, le han dado seguimiento a los estudios sobre la iglesia ungida, cuando Cristo envía a 12 discípulos primero y les dice, sanen a los enfermos que encuentren, y después que los sanen, entonces les predican y les dicen, el reino de Dios ha llegado. Después envía 70 y a los 70 les dice, vayan a las ciudades, a las aldeas, les sanan a los enfermos, libertan a los cautivos, sanen a los leprosos, limpian a los leprosos, resuciten muertos. El Señor le dice que fueron después y los ungían con aceite a los enfermos y se sanaban, aquellos 70. Y después que hacían aquello, entonces le decían, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, que ellos tenían el orden de hacer el milagro, venían, libertaban, sanaban, y ellos decían, bueno, ¿tú sabes por qué fuiste sanado? Porque Jesucristo murió y pagó los pecados, y en su nombre anunciamos el reino de Dios, y entonces por ese nombre y la misericordia de ese rey que vino y que está aquí ahora, en ese nombre de él te estoy sanando, levántate ahora. Entonces nosotros predicamos, pero no hay señales, entonces está incompleto el evangelio. Hablamos mucho, preparamos los seminarios, y a veces mientras más seminarios, más incrédulos nos volvemos. A veces presumimos, cantamos canciones de que el poder de Dios está aquí, cantamos, volvemos a cantar, inventamos más canciones que hablan del poder, hablan de la gloria, nos emocionamos, presumimos, pero se sigue la gente enferma dentro de la iglesia, sigue la gente atada, siguen los endemoniados sentados en nuestros templos, se nos siguen muriendo los pastores con enfermedades, cualquiera. Estoy hablando de pastores, pero podemos hablar de cualquier tipo de ministerio. Y la Biblia, el modelo que nos enseña es que si hubiese enfermos, la oración de fe salvará al enfermo. Y entonces
eh, hay como una diferencia entre esta iglesia y la iglesia actual. Hay una diferencia. Eso fue lo que le pasó a Lutero. Había una diferencia entre lo que él estaba descubriendo en la Escritura y lo que vivía aquella iglesia católica de aquel tiempo. Entonces, por eso es que viene la Reforma Protestante, porque él dijo, en esto vamos a analizar, estamos mal en esto está andando mal. Luego viene la iglesia, el movimiento pentecostal, se empiezan a manifestar los dones, pero en la mayoría de las iglesias esto ha ido decayendo de nuevo. Viene la Reforma Apostólica ahora, y aún en la Reforma Apostólica vemos que mucha gente llamándose a un apóstol, llamándose profeta, llamándose cualquier tipo de ministerio, y no vemos que se manifiesten en muchos, no le digo que no hay iglesias, pastores y ministerios apostólicos y ministerios proféticos, ministerios pastorales, evangelísticos, donde se manifiestan algunas señales, sí los hay, pero son contados, hermanos, son contados. Muchas veces se queda todo más en una apariencia de que pasó algo, pero las verdaderas sanidades tienen que ser demostradas, claras, tienen que ser evidenciadas para que no quede confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, y cuando hay sanidad, cuando Dios hace algo, queda claro que Dios hizo algo. Y esto es un llamado, todo lo que estamos haciendo con estos estudios es un llamado a que busquemos estos modelos que están en las Escrituras. Los modelos donde viene la señal, donde viene el prodigio, donde viene el poder de Dios, porque estos hombres estuvieron en oración, perseverando, unánimes, buscando una promesa, buscando una visitación de Dios, recibir poder de lo alto, y luego fueron a ser testigos, y cuando salieron es cuando empiezan a ocurrir todas estas cosas. Pero bueno, solamente con la visitación del hablar en otras lenguas, primera señal que se manifiesta sobre esta iglesia naciente, se convirtieron 3.000 personas, como 3.000 personas, un grupo grandísimo, una masa entera grande de gente, se convierten por el primer sermón que da el apóstol Pedro. Recuerden aquel apóstol temeroso que había negado al Señor unos días antes, solo días antes de Pentecostés. Después de esta visitación, después de esta experiencia tan hermosa y poderosa, una experiencia que todo cristiano debe anhelar y buscar, ser lleno del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, profetizar, ver que no es un problema de religión y de un credo y una información que tiene en su cabecita, sino que esto es una experiencia con el Espíritu de Dios sobrenatural que está sobre ti, que vive en ti, que te está llenando, que te está dando revelación, que te está dando instrucción, que te habla, que te guía, que te sana, que te levanta. Y eso es lo que es la diferencia entre religión y el Evangelio. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, debemos de despertar y ver la diferencia, ser capaces de, como pastores, como líderes, como hombres de Dios, aún como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cualquier ministerio, vuelvo a insistir en esto de los ministerios, sea cual sea el ministerio que crees que carga sobre ti, es necesario que busquemos a Dios para que realmente nuestros ministerios y nuestras vidas se muevan en la operación de Dios y no en la operación de nosotros, en la estrategia de Dios y no en la de nosotros, en las maravillas y en el poder que Dios ministra y no en el poder de la manipulación, en el poder de las presiones, coacciones, psicologías, atmósferas creadas psicológicas con una música muy, voy a decir así, inspiradora, en un ambiente muy religioso, pero donde no hay demostraciones, donde no vemos las demostraciones del Espíritu, que debía ser algo normal, cotidiano en nuestras iglesias. Sin embargo, vemos mucha actividad, mucho activismo y culto de este tipo, culto de aquel tipo, culto del otro tipo, culto del otro tipo. Pero vemos muy poca manifestación del Espíritu, por no decir casi ninguna. Todos dicen sentir la presencia de Dios, pero no vemos la operación del Espíritu Santo, llenando a las personas con su Espíritu, dándole repartiendo los dones a cada uno según Él quiere, manifestando los dones. Y entonces tenemos que buscar a Dios, tenemos que ir a nuestro aposento alto, tenemos que ir a nuestro lugar de búsqueda, de intimidad, como iglesia, puede ser congregacional, puede ser personal. Ellos estaban aquí juntos
porque esto era una visitación corporativa de Dios sobre sobre todos los que estaban ahí en aquel lugar, y buscar que Dios visite, porque con las visitaciones de Dios, con las operaciones que hace Dios, con las actuaciones de Dios, se convierten en 3.000 personas en un solo día. Y el objetivo principal de nosotros como iglesia en esta tierra es que la gente se convierta, que se entreguen a Dios, que sean salvos de esta perversa generación, que escapen del lazo del diablo en que están cautivos, que conozcan al Rey, al Salvador, que el sacrificio de Cristo se haga efectivo en cada persona, que crea, por supuesto, en los que creen. Pero ¿cómo creerán si no se les predica? ¿Y cómo van a creer cuando lo que estamos predicando a veces no es lo que Él predicó, no es el mensaje del Evangelio, y no viene con el respaldo, con la ayuda que viene, dice, porque el Señor los ayudaba con las señales que seguían? Es necesario que las señales sigan en nuestras iglesias, en nuestros templos. Quite toda la parte religiosa, hermano. Pastor, quite todo lo religioso, quite todas las muletas, despacito, porque si las quita de pronto se aparta todo el mundo y se va para su casa. Se asustan y se van para otra iglesia y se apartan. Vaya quitando todo lo que es religiosidad, todo lo que pusimos nosotros que no es bíblico, todos los elementos que pusimos para que la gente se sintiese bien en nuestros templos, y empiece a meter a la iglesia en oración, empiece a meter a la iglesia en búsqueda, en oración, en ayuno, en búsqueda, en humildad, en buscar el rostro de Dios, y buscando y perseverando en oración unánime hasta que caiga, hasta que descienda esa gloria de Dios y el Espíritu Santo descienda y los llene a todos, empiecen a hablar en lenguas, empiecen a profetizar y empiecen a manifestar el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y entonces es que está lista la iglesia para salir. Es entonces que está lista. Usted no tiene que estar retenido 10 días. Lo que hay que buscar a Dios en fe y buscarlo en esa dirección. Porque ellos tuvieron 10 días porque Dios esperó estratégicamente que fuera la fiesta de Pentecostés, cuando iba a estar toda la gente ahí. No quiere decir que hay que estar 10 días orando para recibir la llenura del Espíritu Santo, para ser lleno de... No, porque yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, no voy a cuestionar si tienes o no el Espíritu Santo. Lo que sí es claro es que en la mayoría de la iglesia de hoy no se evidencia, no se manifiesta, no se demuestra los dones y las operaciones de Dios, sino mucha actividad nuestra, mucho culto, mucha liturgia pentecostal, evangélica, metodista, de cualquier tipo, liturgia apostólica, muchas declaraciones, mucha participación humana, protagonismo humano, pero poco protagonismo de Dios. Y esto no es normal. Esto es una señal de deficiencia en nosotros, porque el Dios a quien nosotros servimos no tiene ningún área en crisis, ninguna deficiencia. Si alguien anda mal en todo esto, somos nosotros. Si alguien se ha apartado, somos nosotros. Y si alguien tiene que cambiar, somos nosotros, la iglesia del Señor, para que el mundo vea que Dios habita de verdad en nosotros y crea. Si no creen por la palabra, pues que crean por las señales, como dijo el Señor Jesucristo. Dice otra estrategia, ya hablamos de la estrategia y de la operación de la llenura del Espíritu Santo a aquellos como 120, que trajo la conversión de como 3.000 personas. Luego en Hechos capítulo 3, fíjate, saltamos del capítulo 2 al capítulo 3 solamente, vamos así lentico, y ahí viene la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo, esta es bastante conocida, a la hora novena, la de la oración. Es decir, que estaban en el mismo hábito de los judíos de orar 3 veces al día, y esta era la hora novena. La hora novena a partir de las 6 de la mañana, es que contaban ellos las horas. Sería 9 horas a partir de las 6. De 6 a 12 son 6. Y a las 3 de la tarde iban camino de la oración, camino al templo para orar. Todavía acostumbraban a orar en el templo, todavía no había venido aquellas persecuciones terribles que vinieron después. Y Pedro y Juan, dos de los apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena, casi siempre iban de dos en dos, como lo había enseñado el Señor. A la hora novena, la de la oración, era una hora prefijada que tenían específica. Nosotros oramos cuando puedo, o rápido al levantarme para irme corriendo a trabajar. Ellos tenían una hora específica, estable. Estas eran las prioridades, hermano. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo para que pidiera limosna de los que entraban al templo. Es decir, el templo, se supone que el templo de Dios, el Dios del templo,
Dios, el templo y Dios, se supone, y un mendigo pidiendo limosna, un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna, donde se supone que está Dios y está el templo de Dios. Nosotros nos quedamos con lo del templo, tremendo templo, y nos quedamos con el cojo. Pero nos hace falta que el cojo sea sanado. ¿Ve? Nos hace falta que el cojo sea sanado. Nos hace falta el cuadro completo. Cuando Pedro lo ve pidiéndoles a ellos limosna, Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijeron: míranos. Esa fue la manera de ministrarle: míranos, míranos. No tengo oro ni plata. Mirándole a los ojos. Porque este no era ciego, puede ser cojo. Si hubiera sido ciego, no hubiera sanado también. Lo que tengo te doy. Nosotros estamos buscando oro y plata. Eso sí, estamos tratando de acumular mucho oro y plata para poder respaldar nuestros ministerios, porque nuestros ministerios parecen a veces campañas políticas electorales. Por eso hacemos guerra contra otros, porque nosotros queremos posiciones, queremos lugares de preponderancia en el mundo, que nos reconozcan la gente y digan: oh, el pastor fulano, la iglesia del pastor fulano. Estamos buscando preponderancia, estamos buscando templos y estamos buscando oro y plata. Sin embargo, este Pedro, que iba al templo que después fue destruido, que no quedó piedra sobre piedra en ese templo, como anunció nuestro Señor Jesucristo, todavía ahí estaba el templo, pero iba al templo, le piden dinero, está el templo, está el cojo, pero hay un hombre o dos hombres allí que están llenos del poder de Dios y enfocados en su oración, en su vida estable de búsqueda, porque esto no es de un día recibir la llenura del Espíritu Santo, esto es de buscar todos los días. Le dicen: no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y lo levantaron, hermano. Es realmente un cojo a la puerta de un templo, una vergüenza para nosotros los cristianos. Él no es la persona. La vergüenza es que nosotros no le quitemos la cojera, sino que le tratamos de acumular dinero y seguimos recogiendo más dinero y seguimos pidiendo más dinero para seguir atendiendo a todos nuestros cojos, nuestros paralíticos, nuestros enfermos, cuando lo que deberíamos es buscar a Dios, romper todos esos programas religiosos que tenemos históricos y buscar a Dios para que Dios vuelva a derramar esa gloria sobre la iglesia y podamos reincorporar a ese cojo a su vida normal y levantarlo, y al enfermo sanarlo, porque ese es el evangelio que hemos predicado, o que al menos hemos aprendido, o que al menos antes predicábamos y antes creímos, o no sé cómo decirle, pero ese es el evangelio, no hay otro. Por eso evangelio quiere decir buena nueva. Evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia, porque la buena noticia es que ya los cojos que están a la puerta del templo van a ser sanados, para que no sigan siendo mendigos pidiendo limosna. Ya ellos no van a tener que pedir limosna porque ya no es cojo. Ya el hombre camina, puede ir a trabajar, puede ser útil, puede tener un hogar, una familia. Ese es el evangelio, eso fue lo que vino a traernos el Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Estrategia de Dios: lo sana. Todo el mundo dice: y este que no era cojo, se alborota todo el mundo comentando. ¿Quién es este? En vez de estar comentando los malos testimonios de la iglesia, la gente estaban comentando: pero ¿cómo se sanó este? Hoy en día lo que comentan es las cosas feas que han visto entre nosotros. Pero dice: ¿cómo se sanó este? Y entonces ahí aprovecha y Pedro y predica, y da otro sermón. Alabado sea el nombre del Señor. Y da otro sermón y dice: esto es lo que dice la Escritura. Y vuelve a hablar, y les predica con la Escritura. Como uno predicó en Hechos 2, ahora en Hechos 3 predica con la Escritura y le dice: este es el hombre. Fue levantado por el poder del Cristo. Ese Cristo que ustedes mataron.
Pero en su nombre es el arrepentimiento, en su nombre es el perdón, y entonces le viene la prédica, pero está relacionada con la señal. Porque la señal es la que asegura, la que le pone el sello de que el mensaje que tú estás dando no es otra religión más, como los musulmanes, como los budistas, como los, no sé, como los tantos, sino que lo que tú estás predicando no es religión, sino que es el reino de Dios que se acercó y que tú eres un embajador de ese reino. No es tan difícil de entender, pero seguro que esto que estoy enseñando con de manera tan clarita que está aquí escrito, confronta mucho de lo que nos está pasando en los días de hoy y lo que estamos viviendo en los días de hoy. Pero bueno, que nos confronte para vida, para arrepentimiento, y que no nos quedamos en estos modelos de templos llenos de cojos, de paralíticos, porque cuando venían a él los cojos, los paralíticos, los sanaba. Y si no los está sanando hoy, no es porque él no los quiera sanar, porque Dios no cambia ni deja de amar al hombre, es porque nosotros, sus colaboradores, no hemos pasado por el Pentecostés, no estamos buscando a Dios y seguimos enfrascados en mejorar nuestras casas, mejorar nuestras viviendas, nuestros recursos, en seguir acumulando el oro y la plata, que parece que a Pedro no le preocupaba mucho, porque él sabía que cuando hacía falta plata, él tiraba un anzuelo en fe y salía un pez con un estatero adentro y pagaba el impuesto. Pero nosotros sí estamos muy preocupados por ser los de los templos más prominentes, los de los espectáculos y los shows y los eventos más grandes, pero Dios está preocupado porque los cojos dejen de ser cojos y sean sanados, porque los enfermos sean sanados y porque los endemoniados sean libertados. Esa es la tarea de Dios con nosotros y es lo que quiere Dios en la iglesia, porque ese es el evangelio del reino de Dios. Lo demás es la religión evangélica que hemos hecho, bastante bonita, bastante interesante, emocionante, pero no tiene poder para cambiar a la persona ni para transformar su vida. Bendito es el nombre del Señor. Pasó de la estrategia de Pedro y Juan con el cojo a la estrategia de Pedro con Eneas. Aconteció, Hechos capítulo 9, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Ahora se encuentran con un paralítico de nombre Eneas, y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Esto es una declaración. Esto no fue una oración, esto fue una declaración. Puede ser que el Espíritu de Dios le haya hablado, le haya revelado que lo iba a sanar en ese momento, pero bueno, eso ya es una especulación. Lo que sabemos es que él le declaró: Jesucristo te sana. El milagro operó con el cojo en el nombre de Cristo: levántate y anda, dándole una orden. No fue una oración. Señor, mira, te pido por este cojo que está aquí pidiendo limosna, ten misericordia del cojo, levántalo, Señor. Esa oración no fue la que hizo Pedro. Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo, levántate y anda. Imagínate, le habían dicho que podían coger y decir: monte, quítate y échate al mar. Ahora Pedro dice: bueno, el monte de este cojo es la cojera que tiene. Y yo, en el nombre de Cristo, levántate. Operó el milagro, porque estaban operando los dones del Espíritu Santo, porque Dios estaba haciendo una operación de milagro ahí a través de uno de los apóstoles. Y aquí ahora viene y Pedro ve a este Eneas y le dice, después de 8 años de parálisis en una cama, le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y es otra orden más. Es decir, el milagro operando a través de un hombre de Dios, dando una orden, estableciendo una palabra contraria a la enfermedad, de sanidad. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí vuelve de nuevo el milagro y vienen las conversiones. Ya sabemos por qué nuestras iglesias no crecen, o ya sabemos por qué muchas iglesias de nosotros hemos tenido que usar metodologías de mucha música, la música más moderna, la que le guste a todos los jóvenes, para que se vengan y se sientan bien con nosotros, aunque la música no los esté acercando a Dios, solo los esté entreteniendo. El ambiente en la iglesia bien acogedor, bien cómodo, en el templo estoy hablando, y vamos condicionando todo lo que pueda atraer personas, y traer personas
Pensamos que nuestra labor es traer personas. Bueno, sí, es bueno que traigamos personas, pero para que conozcan a Dios, para que sean sanos, para que sean salvos, para que sean transformados por el poder del Espíritu Santo. No simplemente para que nosotros tengamos muchos miembros dentro de la iglesia, porque el objetivo es que tengamos muchos miembros en los cielos. Y esa puerta sigue siendo estrecha y angosto el camino. No podemos abrirle el camino a la gente para que haya más personas en los templos. Tenemos que seguir predicando el mismo evangelio, que es camino angosto, puerta estrecha, pero que lleva a la vida, y predicarlo con la demostración del Espíritu, no cambiando el evangelio para que la gente venga, porque como no hay poder de Dios, entonces hay que traerlos de todas maneras. Pues pensamos que tener mucha gente reunida es éxito, y también trae mucho beneficio tener mucha gente ofrendando, mucha gente aportando, y aparentemente es éxito, pero realmente éxito a veces, muchas ocasiones, es un hombre solitario en las afueras, en el desierto, vestido con piel de camello y comiendo langosta, esto es, insectos, predicando arrepentimiento. Para unos endemoniados, pero para otros un profeta mayor que todos los demás profetas. Es decir, que éxito no es a veces lo que nos parece éxito a nosotros. Éxito no es que tú hagas muchas cosas, éxito es que Dios haya hecho algo a través de tu vida, para su gloria y para su honra. Éxito no es mucha gente reunida en un lugar cantándole a Dios. Éxito es mucha gente transformada por el poder de Dios. Mucha gente que sean testigos del poder de Dios. Entonces, la estrategia con Eneas, Jesucristo te sana, y se convirtieron muchos al Señor. Y voy a ponerle otro ejemplo, el ejemplo de Tabita, de donde sale aquí en Chile, por lo menos a los departamentos de damas se le llaman las Dorcas, como un recordatorio de la historia de Tabita, que era una joven, una discípula llamada Tabita. Bueno, se dice joven, a ver si dice que era joven. Bueno, una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hacía buenas obras y limosnas. Tenía muchos frutos hacia los pobres, hacia la gente necesitada. Y en aquellos días enfermó y murió. Enfermó y murió. Claro que los cristianos también se enferman y mueren, aunque sean de buenas obras. Pero aquí es donde está la diferencia, ¿ves? Después de lavada, la pusieron en una sala. Estaba el velorio andando, ¿verdad? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y mandan a buscar a Pedro, el apóstol. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Una muchacha o una mujer llena de fruto. Me da la idea de que es joven, porque hacía ropa y esto y lo otro, pero puede haber sido una mujer adulta. No veo el detalle de que haya sido joven. Entonces, sacando a todos, los sacó. Pedro los sacó de ahí del lugar. Hizo parecido a Jesús cuando fue a resucitar a la niña, que sacó a las personas y se quedó solo con los padres y con Jacobo, Pedro y Juan. Aquí Pedro saca a las personas y, volviéndose al cuerpo, oró, se puso de rodillas y oró. Primero oró, no sé lo que oró, pero primero se puso de rodillas, oró a Dios, y luego se vuelve al cuerpo y le dice, vuelve de nuevo a hacerse la declaración, la orden: Tabita, levántate. 2 palabras. Él había hablado con Dios, había orado. De hecho, era un hombre de oración, pero le da 2 palabras, le dice: Tabita, levántate. Tabita, levántate. 2 palabras, y el muerto se levanta. La muertecita Tabita, la Dorca muertecita. Le faltase decirle a la iglesia: iglesia, levántate. Levántate, iglesia. Y ella abrió los ojos
y al ver a Pedro se incorporó. Ya, milagro realizado. Estaba muerta. Pero llegó un hombre en el poder de el Cristo de la gloria, lleno del Espíritu Santo, y dijo: levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó, la ayudó a incorporarse. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, habían hombres de Dios allí y viudas temerosas de Dios también, la presentó viva. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Ve? La operación de Dios levantando a una muerta. Llámese David, hermanos, hermanas, llámese Juanita, llámese como se llame. La operación de Dios fue que la sanó, la levantó de los muertos. Y muchos creyeron en el Señor. Estrategias de Dios, poder de Dios en operación, sanando, levantando, resucitando, y al cojo, al paralítico, aquí ahora un muerto, y ahora a un muerto, a un perseguidor de la iglesia, que hasta ahí vamos a llegar en esta hora, que es al llamado luego apóstol Pablo, pero que su nombre era Saulo, el cual, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este era un perseguidor de la iglesia. Este era un enemigo de la iglesia. Este era un terror, tenía aterrorizada a la iglesia con su persecución. Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, usted lo puede ver la historia entera ahí. Hechos capítulo 9, estoy en verso ahora 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que ahora vemos una intervención directa, no utilizando a nadie en este momento. Después utiliza a Ananías, el Señor. Más adelante puede leer después cómo Dios incorpora a un perseguidor de la iglesia, lo convierte en un defensor, un apóstol de la iglesia, un hombre, no sé, no voy a levantarlo mucho porque era un hombre simplemente también, pero le da tanta gracia a este hombre que hasta a los reyes les predicó. Padece cárcel, y desde la cárcel estaba tan lleno de Dios que le decía de la cárcel, le decía a los filipenses: regocíjense en el Señor. Y él estaba preso, y los filipenses estaban afuera, y él les estaba dando ánimo, estaba lleno del Señor. Este es el evangelio. El evangelio es que Dios interviene, toca la vida de un hombre, gloria a Dios, sobrenaturalmente, y el hombre termina diciéndole: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Que faltase que de nuestros labios, de nuestros corazones salgan las palabras estas: ¿qué quieres que haga, Señor? Pues si no estamos dispuestos a decir ¿qué quieres que haga?, porque siempre le estamos diciendo a Dios lo que queremos que Él haga. Pero aquí el caso es al revés: es ¿qué quieres tú que haga, Señor? Yo quiero que me busques, yo quiero que tengas tu aposento alto, que tengas tu búsqueda para yo llenarte. Quiero revestirte de poder, quiero poder usar tu vida, pero para usarte tengo que llenarte de Dios, llenarte de mi palabra, de mi presencia, llenarte, tengo que habilitarte, tengo que llenarte de dones, de ese potencial que es necesario para que tú puedas ir entonces a deshacer las obras del diablo. Ya no llevar una religión evangélica por ahí, porque no necesitamos más religión evangélica. Tenemos bastante religión evangélica, bastante grupos evangélicos de todo tipo. Necesitamos a un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, que podamos traer la voluntad, como se hace en los cielos, aquí en la tierra, y que el poder de Dios se manifieste, y todos los que están hoy sin luz podamos ser luz para ellos, podamos demostrar el Evangelio, podamos romper ese mal testimonio que tenemos como iglesias, muchas iglesias. Yo sé que no son todos hombres de Dios que se han entregado, que han sufrido, que su vida se ha consumido sirviendo a Dios, que Dios los bendiga. A veces lo han hecho sin tener estos conocimientos, porque les enseñaron que no era esto para estos tiempos. Eso no quita que no sean hombres de Dios, eso no quita que no sean hombres de respeto,
han evangelizado, han servido. Que Dios los bendiga, los fortalezca, pero de todas maneras hacemos el llamado a volvernos a las Escrituras, a lo que dice la palabra, que es la iglesia. Si así empezó y no está así en estos momentos, entonces la iglesia se perdió ahí de ruta entre los hechos, entre esta llenura de Hechos capítulo 2, se ha perdido del camino y tiene que volver a las Escrituras, volver a buscar ese poder de Dios, porque el Dios que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros. Y la palabra que les fue dicha a ellos es la misma palabra para todos nosotros. Y la Biblia dice que el Cristo de la gloria es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que no ha habido cambios, no ha habido cambios de dispensaciones, no ha habido cambios de estrategia. Dios sigue con un diseño en su iglesia, tiene sus operaciones, y cuando Dios hace sus operaciones, por la vida de Saulo, ya convirtiéndolo en Pablo, por una intervención sobrenatural de Cristo, manifestándose directo a Pablo, usted puede pensar y decir, bueno, pero eso fue una elección extraordinaria que hizo con Pablo, porque tenía un propósito. Pero atrás de ese Pablo y atrás de ese evento, había una iglesia de oración en Antioquía, había una iglesia de oración en Jerusalén, había una iglesia de gente orando llena del Espíritu Santo, que oraban sin cesar, que estaban todos los días reunidos en el templo y por las casas enseñando el Evangelio y creciendo y multiplicándose, y se convertían 3.000 y luego se convirtieron 5.000. Alabado sea Dios. Con el cojo no se los dije, en Pentecostés fueron como 3.000. Pero en Hechos capítulo 4, verso 4 dice, después de la curación del cojo, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Es decir, tenemos una primera conversión de 3.000 personas. Tenemos una conversión segunda así masiva de como 5.000 personas. Entonces usted se desgasta, se agobia, se enferma trabajando para Dios y haciendo actividades, culto, mañana, tarde y noche, culto, y son servicios al hombre. Pero como no nos metemos a buscar ese poder de Dios y no convertimos la iglesia en casa de oración, en casa de búsqueda, porque no entendemos que lo que hay es que sacar las aguas que están en el pozo, y a veces hay que cavar en el pozo. Porque cuando usted saque esas aguas de vida, cuando fluyan y broten en la iglesia, en los templos donde estamos reunidos, las aguas de vida, las conversiones van a ser de 3.000 y de 5.000. Pero mientras estemos con 5.000 actividades y 3.000 cultos, la gente no va a querer eso, porque eso no es lo que la gente necesita. La gente lo que necesita es un encuentro con el Dios extraordinario, sobrenatural, que quita la cojera, que sana al paralítico y que resucita al muerto, y que cambia al enemigo perseguidor, a ese aborrecedor que a veces hasta nosotros los cristianos lo maldecimos, a ese enemigo, a ese que en un momento determinado va contra nosotros a hacernos daño, lo convierte luego en uno de los apóstoles más fundamentales en la expansión de la iglesia de Jesucristo. Qué historia más linda la del Evangelio, y qué maravilloso Dios tenemos, qué modelos más hermosos de iglesia, qué ejemplos y qué palabras para seguir, de hombres que también tenían pasiones, tenían luchas, tenían batallas, tenían pruebas familiares, igual que nosotros, pero se atrevieron a creer a Dios y a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Que sea nuestra frase esa en esta tarde o en esta mañana. Señor, ¿qué quieres que haga? Si eres pastor, dile, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo dirijo la iglesia? Y Dios te va a hablar. Te va a decir, busca la escritura. Te va a decir, ora, búscame. Te voy a guiar. Y cuando te guíe, te va a decir, esto tienes que cambiarlo. Esto no funciona. Esto no lo mandé yo. Esto no es mío. Cámbialo. Haz esto que es mío. Haz esto que está en la escritura. Haz esto que está en la escritura. Y entonces vas a tener que entrar a la iglesia en una reforma. Para volverla no a una nueva tipo de iglesia, sino a los modelos que están en las escrituras. Esa es la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te fortalezca, que la palabra te sea vida, que te sea salud, que te sea provecho. Estos son los modelos, los diseños de la casa de Dios. No estoy hablando ahora de la casa del edificio, estoy hablando
son los modelos del edificio espiritual que es la iglesia, la cual nosotros somos colaboradores, no somos dueños, y debemos responder. Al que le tocó la profecía, pues que profetice según las palabras que Dios profetiza, al que enseña según las palabras que Dios enseña, al que ministra según las gracias que Dios ministra. Pero tenemos un plano que está escrito, y por ese plano debemos edificar nuestras vidas y llevar la iglesia, no pretendiendo haberlo alcanzado, pero sí en la dirección. Yo le digo que usted puede ser que no esté viendo la realización y el éxito y la demostración del Espíritu en su vida a la medida que lo necesita, pero si va su vida encaminada en la dirección correcta, entonces ya vamos bien. Quizás no seas maduro todavía en la fe, pero vas camino de la madurez, entonces va bien. Quizás no lo hayas alcanzado todo, ¿no? Qué bueno que lo reconozcas, que no lo has alcanzado todo, pero prosigo en esa dirección por alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Vivir en su propósito, en sus planes, y edificar la iglesia que Dios quiere que edifiquemos, el modelo que está en las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde y te sirva de bendición estos estudios. Continuamos en otra ocasión cuando Dios nos lo permita, y disfrute, deleites en su palabra, ame la palabra, predique la palabra, crea la palabra y se cumplirá. Él se encargará de honrar su palabra, haciéndola cumplir en tu vida. Y la fe, recuerda que la fe viene por el oír, y el oír de su palabra, no de fábulas, no de inventos, no de cuentos de viejas, como dice la Biblia. El oír de su palabra traerá a nuestras vidas fe, traerá el crecimiento, traerá todo esto que necesitamos que se manifieste en la iglesia de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y Dios te guarde, que la gracia de Dios sea contigo, que su palabra, que es pura, se manifieste en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones, que los dones del Espíritu sean activados de nuevo en nosotros, manifiestos. Pero hay que buscar el Pentecostés, hay que buscar al Dios de la gloria. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que tenemos que volvernos a Él. Las iglesias todas van a ser llamadas, hermanos, y qué bueno que Dios nos pueda decir: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Viene pronto el Señor. Seamos esa iglesia, o procuremos edificar esa iglesia donde su palabra es pura y es escudo para los que en Él creemos. Alabamos a Dios, alabamos a Dios. Dios le bendiga, que tenga un sábado excelente. Y nos vemos en la noche, nos vemos ahorita en la oración de las 12 y nos vemos en la noche y nos vemos mientras Dios nos dé la oportunidad de hacerlo. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Shalom, bendiciones.